Yeah, high by hater. I flood the club with paper. Shawty got an ass on for Buenos días, compañeros. Buenos días. ¿Puede pasar? Pásale, jóvenes. Cuidado. Tomen asiento. Vamos a continuar con la clase. ¡No se falta la puerta! Tomen asiento. Vamos a hablar hoy de la geografía y sus continentes. Saquen su libreta, por favor. Van a revisar la tarea. Dígame. Ahorita la voy a calificar al término de la clase. ¿Pueden poner sus libretas, por favor? ¡Hora libre! ¡Hora libre! Van tomando apunte. Hace mucho frío. ¿Pueden guardar silencio, por favor? Bueno, jóvenes, me van pasando su tarea, la voy a empezar a calificar. Profesor, ¿puede venir tantito? Así. Oye, ¿qué es eso? Oye, no, deja eso no es tuyo. Pero ese Eso no es tuyo. ¿es de Fernanda? Déjalo, eso no es tuyo. ¿Por qué me reclamas? Es que no es tuyo, no. Mi problema, ¿no? No, le voy a decir a la profesora. Le voy a decir a la profesora que le estás agarrando. Oye, no seas No, mi Le voy problema, a decir al profesor. ¿Otra vez? Hermano, no la ves. ¿Y tú dónde llegas? No, pero a mí no, pero ¿por qué haces eso? Mi problema, ¿no? Yo sé qué es lo que vendo y qué es lo que hago. Pero te estamos ayudando, pero no hagas eso, no es tuyo. Mi problema, no le dices a mi mamá que me tuve que ir. Sí, patrón. ¿Y nosotros qué decimos al papá? El celular. Me habló mi mamá que tengo que ir. Permite, voy a dar una indicación, por favor. Un segundo, por favor. Aquí adelante. Oigan, ¿y si le vamos a decir al profe? Sí, también, pues. Porque si no nos van a echar la culpa a nosotros, ¿no? Es que no se vale ese celular de tu. Pues sí, pero pues no manches. Pero acuérdense que nos amenazó que nos iba a lastimar si le decimos al profe. Tú le dices, tú eres niño. ¿Tú crees que sea capaz? Yo no le tengo miedo. Pues yo lo conozco desde hace muchos años y hasta mata perros. Y es muy violento, así que pues sería capaz de cualquier cosa, está medio loco. Tú le dices, yo no le voy a Yo no le tengo miedo. Mejor hay que decir entre todos y Si nos matan, sí. pues hay que esperar a que el profe venga. Bueno, compañeritos, vamos a continuar con la clase. Ahora sí me van pasando sus tareas, por favor. Oiga, profe. Tal vez Profe, para calificar. Díganme, profe. ¿tienen alguna duda? Fernando se agarró su celular y se lo llevó. Ese rato que me salí, cuando me salí lo Sí, agarró. Sí, ya te digo que sí. Pero no les dijo nada a ustedes o les comentó No, algo. a mí me Nos amenazó que nos quería. A ver, ya viene el celular. ¿Profesor? Dígame. ¿Ah? Oye, Fernando, tus compañeros nos están dando una queja de ti. ¿Qué fue, maestro? No te voy a decir lo que me acaban de comentar, es que tú agarraste mi celular cuando lo dejé cargando ahí. No, maestro, no sé de qué me habla. ¿Cómo no vas a Yo saber, creo que mi mamá Fernando? me habló, pero no me dejaron salir de la puerta, estaba con permiso de usted. Entonces, pues ya mejor me regresé, pero no, maestro, no sé de qué me habla. Cheque mi mochila si quiere. No, tus compañeros me están diciendo Cheque que mi tomaste. mochila, maestro. Fernando, no te pongas en ese plan, yo soy el maestro, entonces yo te doy las ¿Qué? Esta indicaciones. persona piensa que tiene el poder. Fernando, no rezongues. A ver, maestro, cheque mi mochila, ahí está. Fernando, tus compañeros me están diciendo que mira, ahí está, te están diciendo. Mira, Fernando, te voy a llevar ahorita a la dirección. No rezongas, Fernando, déjame. Mira, Fernando, yo te voy a llevar a la dirección para que le comuniquen a tu mamá. Fernando, no estés rezongando, déjame explicarte. Yo te voy a llevar a la dirección para que hagan un comunicado hacia tu mamá y la cita para aclarar esa situación. Fernando, a ver, ¿pueden guardar silencio, por favor, compañero? Vámonos, te voy a llevar a la dirección, Vamos, Fernando. maestro. Si se va a necesitar pruebas. Permítanme, chicos, ahorita regreso, voy a aclarar esa situación. No amenaces a tus compañeros, Fernando. No, por favor. que- Salte.
¿Y si me quiero? Fernando, no estés amenazando. Fernando. Fernando, por favor, vamos a la dirección. Te voy a llevar porque tus compañeros me comentaron que te robaste el celular. Me robaste mi celular. Mira, tienen te decía que unos preparativos para la profesora. ¿Podemos usar? Sí, adelante, profe. ¿Qué pasa? Fernando. Es que no, maestro, No, no hice no, nada. por Es que ya estoy enojado de lo que me dijo, maestro. Buenos días. Buenos días, ¿qué pasa? ¿Por qué estás Se así? mire, lo que vengo a aclarar una situación de que yo cuando me salí, Fernando tomó mi celular del escritorio. Quiero que le aclares la situación que pasó, Fernando. No fui yo, maestro. Es que mire, lo voy a explicar. Yo llegué tarde y después mis papás me hablaron porque querían que les ayudara en el trabajo que estaban haciendo. Y después, pues ya fui para la puerta y no me dejaron salir porque necesitaba un pase del maestro. Y ya fue cuando me regresé al salón y después ya el maestro dijo que porque había tomado su celular. Le dije que se fijara en mi mochila y yo no tengo nada. ¿Y por qué tomaste esa agresividad? Pues, Pues es que ya estaba muy molesto, maestro, lo que dijeron mis compañeros cuando estaban en el salón. Y después el maestro que me viene regañando diciendo que por qué lo había tomado. Y ya estaba molesto, maestro. Mire, lo que pasa, maestro, de que cuando yo entré, una de las compañeras me dijo que tomó una postura muy agresiva hacia sus compañeros de que los amenazó. Los amenazó con unas tijeras y quiero que le expliques eso al maestro, por favor. No, pues es que me estaban diciendo que yo me había robado ese celular, que yo me lo había robado y eso es mentira, maestro. Pero ¿sabías que para salir de aquí de la escuela debes de tener mi autorización? No, pues no. No, pues ahora ya lo sabes. Sí, maestro. Mira, Entonces, a Fernando. ver, permítame, pues. Disculpe, profesor. Sí, maestro. ¿Por qué? Yo no sé por qué tomaste esa actitud de amenazarlos con las tijeras a tus compañeros. Pues es que una de mis compañeras iba a ir de chismosa y por algo que yo ni siquiera hice, maestro. Y ya me había molestado mucho. Pero pues si te vieron, que hiciste Que eso. no lo hice, ya le dije que hiciste pruebas, ¿no, maestro? Para mañana quiero a tus papás aquí a las 7 de la mañana. Vámonos, Fernando, por favor. Vamos a poner. Pero dame algún número de teléfono. Anótalo, por favor. Pues mira, es 55 10 80 13 98. ¿Con quién me comunico? Con mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Isidora. A ver si le contesta además. Sí. Está bien. Vámonos, Fernando. Mañana a las 7 de la mañana aquí. Y si no me contesta. No está Debes de- Es que mis papás tienen mucho No, no trabajo. tomes esa actitud. Deben de estar aquí y deben de tomarse un tiempo. Nos pasamos a retirar, maestro. Sí. Mañana a las 7 nos vemos. Vámonos, Fernando, por favor. Fernando, no tomes esa actitud, por favor. Fernando, míralo, profesor, cómo está tomando esa actitud. A ver, Fernando, Te están hablando, Fernando. ¿por qué tomaste esa Pues actitud? es que no me quiere dar mi mochila. Déselo al profesor, que se la lleve. Vámonos, Fernando. Con permiso, profesor. Sí, hasta luego. Fernando, por favor. ¿Es que soy un niño o qué? Fernando se está tomando esa actitud, por favor. Es que no, maestro. Cuando llega le voy a marcar. Bueno, ¿dónde estás, Fernando? ¿Cómo que con tus amigos? Llevas 2 días sin llegar a la casa, no te pases. ¿Cómo que quemando chispita? Ya está el grandecito. Ay, te gusta. Ya está el grande. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, quiero aquí, ahorita, si no voy a salir a buscarte y vas a ver. Ah, no, además necesito hablar contigo porque me hablaron de la escuela. No, ya te quiero aquí. Regrésate, deja a esos amigos, eres chispita que ya estás bastante grandecito. Órale, aquí te quiero, Sí, sí, papá. Sí, ya ahorita voy ya. Sí, ya voy a dejar mi chispita. ¿Qué voy a hacer? Se me acabaron mis chispitas. Si quemo aquí, creo que pase algo. No creo. A ver, vamos a ver qué pasa. Oh. No creo que pase nada. Se ve chido. Se ve mejor que cuando prendemos las chispitas. Pues no creo que pase nada. Ya me voy yo para mi casa. No, mi papá me va a regañar.
estaba esperando, Fernando. ¿Dónde andabas? Es que andaba quemando mi chispita. Pita. Sí. Y hace ratito se asomó un humaderón. ¿Qué hiciste? Nada, no, es ¿Qué que... hiciste? Se quemó la milpa de un vecino. No, es que no fue mi intención. Yo solamente estaba quemando mis chispitas. Y después se me acabaron, pero quise prender el pasto. Pensando que no iba a pasar nada y pues ya. Pero Pasto. no fue mi intención Fernando, que se quemara. donde venga el vecino reclamando, no tenemos dinero para pagarlo. No, pero Ahora, es que no, ahora, la otra, me llamaron de la escuela, te robaste el celular de un maestro. no, eso es mentira. Me habló Eso- el director. No, no es cierto, eso es mentira. Me dijeron Yo no me robé nada, mis Fernando, compañeros no me dicen que mientas, yo fui... Fernando, no me mientas. Encontré 1000 pesos abajo de tu cama, ¿de dónde los sacaste? No, son de mis ahorros. ¿Cuáles ahorros? No, pero es que no, yo no me robé nada. ¿Qué voy a hacer contigo, Fernando? Quemaste la milpa de un vecino, te robaste el celular de tu maestro, dime qué voy a hacer. No, yo no hice nada. Es en serio. Bueno, la verdad sí fui yo, la del celular, pero pues es que estaba bonito y por eso lo vendí. Y lo de la milpa, pues no fue mi intención que se quemara todo, solamente quise ver cómo prendían las chispitas y como se me acabaron, pues ya. Y después prendí la zanja y después Nada, cuando me ya. di cuenta ya se había quemado Ya, todo. ya, mejor vete, te estás castigado. Estamos aquí para debatir acerca del caso de Fernandito. Como se puede observar, es un niño con un trastorno antisocial y piromanía. Es un problema que se debe resolver desde una perspectiva criminológica para evitar en un futuro ciertas conductas del jovencito hacia la transgresión de la sociedad. Pues sí, yo creo que para tratar este tipo de casos tenemos que partir desde dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de antes de que se cometa el delito y otra de forma reactiva, que ya serían casos extremos. Y pues partiendo desde parte preventiva, teníamos que ahora sí que conocer cómo es la persona, ¿no? Primero tenemos que desde casa inculcar una cultura y una educación normativa para que esta también a través de los valores no permita que la persona cometa conductas antisociales. Y desde una perspectiva reactiva, pues tenemos que reconocer y tratar el problema que estamos investigando, ¿no? Y que estamos notando en la persona. No sé si mis compañeros pueden apoyar. Claro, es importante ver la importancia de la criminología en este tipo de aspectos, no ver cómo el trabajo de un criminólogo tiene que enfocarse más a lo social y a lo privado también. Ahí podemos partir y poder entender el comportamiento de las personas, ver la interacción que tienen con los demás y ver qué solución podemos darle. No podemos nosotros como criminólogos hacer programas preventivos cuando el problema ya está ocasionado, ya está la conducta antisocial. No tenemos que nosotros que prevenir antes de que sea la conducta, poder identificar tanto el peligro como el riesgo. Y de esa manera poder identificarlos y poder hacer programas preventivos. Okay. Porque sabemos de antemano que un perito o un policía, ellos no van a prevenir, ellos intervienen cuando el problema ya está. Y nosotros como criminólogos tenemos que saber intervenir antes de que se consume el acto. Okay. Bueno, por otra parte, un punto muy valioso es de que primero debemos de hacer un diagnóstico adecuado conforme al seguimiento que da el DSM-5, que es el que utilizamos en este tipo de trastornos. Hacer un diagnóstico para poder después aplicar una sanción correcta, porque como lo podemos ver, en diferentes espacios penitenciarios hay ciertas penalidades que no son adecuadas. Entonces, también por otra parte hay que ver los valores que le inculcan los padres hacia los hijos, porque si lo podemos ver, los valores los adquirimos desde la casa y los exteriorizamos conforme al entorno en donde nos desarrollamos. Entonces, estos casos pues, presentan que no hay ese cuidado, no hay esas ciertas reglas en casa para prevenir ese tipo de conductas que se están exteriorizando. Que claro, no todo se basa en eso, porque hay chicos que no viven con sus dos padres, viven solos, incluso viven en la calle y siempre se han esperanzado por vivir bien, por tener una buena calidad de vida y seguirse preparando académicamente. Entonces también tendremos que aprender a diferenciar los que viven con sus padres y los que no, pero porque todo depende de la persona, ¿no? De qué perspectiva tiene, porque obviamente sabemos que el freno como tal está en la cabeza de cada persona. Y bueno, y viendo lo que ustedes dos me dicen, por parte de las autoridades, por la autoridad que estas personas tienen, o sea, sus padres, tenemos que entender que es muy importante lo que mis compañeros ustedes me estaban diciendo, porque la autoridad y los padres tienen un papel muy importante,
en la vida y la formación de la conducta, así como la personalidad de la persona. Y bueno, por lo que me comentan, si en caso de que no tuvieran una madre, un padre o ninguno de estos, yo creo que es muy importante un tipo de prevención desde lo que es la educación en la escuela. Así que hay que tratar a este tipo de sujetos, identificar el problema y de lo contrario, pues se efectuarían las conductas antisociales en lo que es en todo el patrón de la sociedad, así generando efectos negativos, y es lo que no queremos. Por eso es que es muy importante ver de la educación en la prevención. No sé si estás de acuerdo, compañero. Bueno, dando seguimiento a lo que dijo mi compañero Ángel y usted, compañero Sergio, es importante, al igual, dar un seguimiento al ambiente en el que se desarrolla el sujeto, porque es importante ver en qué tipo de ambiente se desarrolla, por decir, tipo de familia, tipo de vecinos, su contexto social principalmente. Y algo que influye mucho son los factores endógenos y exógenos, porque como sabemos, puede haber sujetos que pueden crecer en barrios bravos, por decir Tepito o así, y no delinquen, y hay sujetos que pueden crecer en barrios normales, ¿no? Sin como una adaptación social, ¿no? Y delinquen. Ahora vamos al otro. Es importante dar seguimiento a lo que dice el DSM-5 para ver qué criterios cumple y sobre eso dar seguimiento, porque es importante ver de qué manera ayudar a este sujeto. Porque psicológicas les estaba plantando un tema, pero físicas, sí, ya lo estaba amenazando con las tijeras. Si hubiera ocurrido algo más, hubiera pasado a mayores. Y es algo muy importante porque, tomando lo que dicen ustedes, lo que dice el compañero David, es importante una detección temprana para evitar todo eso que tanto como usted, compañero Sergio, y tu compañero Ángel están diciendo. Evitar que la conducta pase a mayores. Con una detección temprana del problema se evitarían muchas cosas, y es importante porque pues estaríamos previniendo como tal la criminalidad de un sujeto. Ahora bien, de una manera u otra ya llegamos como que a ciertas conclusiones sobre el caso desde el trabajo del criminólogo, desde la participación del sujeto. Ahora bien, llegamos a ciertas conclusiones. Ahora hay que ver nosotros como especialistas en el área criminológica de qué manera podemos erradicar esto, de qué manera lo podemos prevenir, ya sea una prevención primaria, secundaria, terciaria, y de qué manera la podemos aplicar. Pues hablando de prevenciones, tipo de prevenciones, yo partiría desde una prevención terciaria. No sé si están de acuerdo ustedes. Sí, terciaria. Porque en la educación de la persona influye mucho de sus comportamientos. Su papá no le dice, no tienes que robar, no tienes que tener valores, tienes que respetar a tus compañeros. Vimos cómo Fernandito pateó el maletín de su profesor, cómo ni siquiera saludó de manera correcta al director. Todo ese tipo de comportamientos, si no se erradican desde un principio, van creciendo y van siendo progresivos. Hay que erradicar desde el más mínimo punto, pero no de forma estricta, sino de una forma estable. This could be us. So back to what I was saying. This could be us, but she playing. This could be us, but she playing. Daremos una breve explicación acerca de los dos trastornos que se diagnosticaron en los siguientes videos. Comenzaremos con el trastorno de personalidad antisocial y daremos una breve explicación acerca de los criterios que se cumplieron. Criterio A: patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años de edad y que se manifiesta por 3 o más de los siguientes hechos. Este criterio se lo cumple porque vulnera el derecho de los compañeros y se produce acerca de los 19 años que tenía Fernandito. Criterio A1: incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Este criterio también lo cumple porque muestra el incumplimiento de las normas que se le establece por la escuela y se le establece por la sociedad, que en este caso muestra actuaciones que no son adecuadas en el entorno que se desarrolla. Criterio A2: engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Él mentía diciendo que no había tomado el celular, sin en cambio sus compañeros dieron el aviso hacia el profesor para que tomara una
medida de prevención. Criterio A3. Impulsividad o fracaso para planear con alienación. Él sí presentaba una impulsividad muy fuerte hacia el profesor y también fracasó en el robo del celular porque lo cacharon sus compañeros. Criterio A4. Irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Él sí peleaba constantemente con sus compañeros y también hubo muchas agresiones físicas hacia el profesor cuando lo llevaba hacia la dirección. Criterio A5. Desatención imprudente de la seguridad propia de los demás. Este criterio solo cumple porque no lo presenta. Criterio A6. Irresponsabilidad constante que se manifiesta por incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Este patrón también sí lo cumple porque no presenta laboralmente que está trabajando. Criterio A7. Ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o realización del hecho de haber herido o maltratado o robado a alguien. Este también criterio sí lo cumple porque no muestra remordimiento hacia los demás. Él lo hace solamente por obtener económicamente algo, entonces no muestra ese arrepentimiento hacia las demás personas. Criterio B. El individuo tiene como mínimo 18 años. Este criterio sí también lo tiene porque, como al principio le expliqué, tiene 19 años. Criterio C. Existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años. Él sí presenta robos también antes de los 15 años de edad y también presenta agresiones físicas hacia otras personas. El criterio D. El comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. Este trastorno también lo cumple porque no presenta ninguno de esquizofrenia ni trastorno de personalidad, de bipolaridad, perdón. Continuaremos con el siguiente trastorno, que sería el de piromanía. Criterio A. Provocación de incendios de forma deliberada e intencionada en más de una ocasión. Como lo veamos en el video, este criterio se lo cumple porque incendió una milpa de forma liberal con sus chispitas y lo hizo más de una vez. Criterio B. Tensión o excitación afectiva antes de hacerlo. Él sí tenía como esa tensión antes de hacerlo porque le causaba como interés, curiosidad acerca del juego. Criterio C. Fascinación, interés, curiosidad o atracción por el juego y su contexto. Como lo veíamos, él sí tenía ese interés al ver que estaba incendiando una milpa liberada e intencionada en más de una ocasión. Como lo veíamos en el video, este criterio se lo cumple porque incendió una milpa de forma liberal con sus chispitas y lo hizo más de una vez. Criterio B. Tensión o excitación afectiva antes de hacerlo. Él sí tenía como esa tensión antes de hacerlo porque le causaba como interés, curiosidad acerca del juego. Criterio C. Fascinación, interés, curiosidad o atracción por el juego y su contexto. Como lo veíamos, él sí tenía ese interés al ver que estaba incendiando una milpa. Para él no le importaban las consecuencias que conllevaba a incendiar dicha milpa. Criterio D. Placer, gratificación o alivio al provocar incendios o al presenciar o participar en sus consecuencias. Para él era grato participar en sus incendios porque le daba curiosidad y aparte atracción hacia el juego. Entonces sus consecuencias no le importaban mucho, sino que lo hacía por una gratificación hacia él. Criterio E. No se provoca un incendio para obtener un beneficio económico, ni como expresión de una ideología sociopolítica, ni para ocultar una actividad criminal, expresar rabia o venganza, mejorar las condiciones de vida personales, ni en respuesta a un delirio, alucinación, ni como resultado de una alteración al juicio. Este criterio solo cumple porque no lo hace por un beneficio económico. En segundo punto, ni para ocultar una actividad criminal. Y en tercer punto, no lo hace para mejorar las condiciones de vida personales. Criterio F. La provocación de incendios no se explica mejor por un trastorno de la conducta, un episodio maníaco o un trastorno de la personalidad antisocial. Este criterio se lo cumple porque no lo hace por una actividad criminal, ni mucho menos por un episodio maníaco.